Cuba y los Estados Unidos son vecinos cercanos, separados por solo 145 kilómetros de océano. Esta proximidad ha dado forma a una historia compleja entre las dos naciones. Desde el principio, su relación ha estado marcada tanto por la conexión como por el conflicto. Los Estados Unidos, una potencia en ascenso en el siglo XIX, se interesó tempranamente en Cuba, que entonces era una colonia española. El Tratado de París marcó un momento crucial en la historia de Cuba y su relación con los Estados Unidos. Firmado en París, Francia, el 10 de diciembre de 1898, el tratado puso fin oficialmente a la Guerra Hispanoamericana. La guerra, que duró poco más de 3 meses, resultó en una victoria decisiva para los Estados Unidos. La derrota de España tuvo consecuencias de gran alcance para su otrora vasto imperio. Las negociaciones en torno al estatus de Cuba fueron tensas y prolongadas. España, agobiada por las deudas de guerra y ansiosa por deshacerse de sus posesiones coloniales, trató de ceder Cuba a los Estados Unidos junto con su deuda sustancial de $400 millones. Esta propuesta, sin embargo, se encontró con la resistencia de la delegación estadounidense. Si bien el Tratado de París otorgó a Cuba su independencia nominal, también incluyó disposiciones que limitaban significativamente la soberanía de Cuba. Estas disposiciones, formalizadas más tarde en la Enmienda Platt, se convirtieron en una fuente de controversia y resentimiento perdurables en Cuba. La Enmienda Platt, que lleva el nombre del senador Orville Platt de Connecticut, fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1901. Estipulaba una serie de condiciones que Cuba tenía que aceptar antes de que Estados Unidos retirara sus tropas de la isla. Narrator at One, Zero Etis. Suscríbete para más contenido sobre la historia de Cuba y EEUU. Tras la firma del Tratado de París, Estados Unidos asumió el control temporal de Cuba. Este periodo, que duró desde 1898 hasta 1902, marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El ejército estadounidense, que había desempeñado un papel decisivo en la guerra contra España, permaneció estacionado en la isla para supervisar la transición al autogobierno cubano. La influencia del gobierno provisional estadounidense se extendió más allá de la infraestructura y los servicios públicos. Estados Unidos buscó moldear los sistemas políticos y económicos de Cuba para alinearlos con sus propios intereses. Una de las intervenciones más significativas durante este periodo fue la imposición de la Enmienda Platt. El periodo de control provisional estadounidense también fue testigo de una afluencia significativa de inversiones estadounidenses en la economía cubana. Las empresas estadounidenses, atraídas por la tierra fértil de Cuba y su proximidad al mercado estadounidense, invirtieron fuertemente en plantaciones de azúcar, operaciones mineras y otras industrias. Las primeras décadas del siglo XX fueron testigos de una transformación dramática de la economía cubana, impulsada en gran medida por la floreciente industria azucarera. Las inversiones estadounidenses, junto con los acuerdos comerciales favorables, impulsaron una expansión sin precedentes de la producción de azúcar. Vastas plantaciones de azúcar, muchas propiedad de corporaciones estadounidenses, dominaban el campo cubano, y sus extensos campos eran un testimonio del nuevo papel de la isla como azucarera de los Estados Unidos. Junto con el auge del azúcar, comenzó a surgir una nueva industria en Cuba, el turismo. La proximidad de la isla a los Estados Unidos, combinada con su clima tropical, hermosas playas y cultura vibrante, la convirtieron en un destino atractivo para los turistas estadounidenses que buscaban escapar de la prohibición y la monotonía de la vida cotidiana. Si bien la economía cubana experimentó un crecimiento significativo durante las primeras décadas del siglo XX, este crecimiento se distribuyó de manera desigual y se produjo a costa de una creciente dependencia de los Estados Unidos.
El auge del azúcar, aunque inicialmente beneficioso, vinculó la fortuna económica de Cuba al volátil mercado mundial del azúcar y a las políticas de los Estados Unidos. El año 1959 marcó un momento decisivo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista, respaldada por Estados Unidos, enviando ondas de choque por todo el Caribe y más allá. El triunfo de la revolución marcó el fin del dominio estadounidense en Cuba y marcó el comienzo de una nueva era de gobierno socialista, alterando fundamentalmente la dinámica entre las dos naciones. El embargo estadounidense a Cuba, implementado en 1960 y ampliado en los años siguientes, se ha convertido en uno de los símbolos más perdurables de la Guerra Fría y un importante punto de discordia en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El embargo, inicialmente destinado a presionar a Castro para que dimitiera y abandonara sus políticas socialistas, ha tenido un impacto devastador en la economía cubana, limitando su acceso a bienes esenciales, tecnología e inversión. Después de décadas de hostilidad y distanciamiento, surgió un rayo de esperanza en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante la administración Obama. En 2014, el presidente Barack Obama anunció un cambio histórico en la política estadounidense hacia Cuba, iniciando un proceso de acercamiento destinado a normalizar las relaciones entre los dos países. La relación entre Cuba y los Estados Unidos ha estado indisolublemente unida por la geografía y profundamente moldeada por la historia. Su proximidad, a solo 145 kilómetros a través del Estrecho de Florida, ha alimentado tanto la cooperación como el conflicto, fomentando conexiones profundas y al mismo tiempo separándolos. Desde los primeros días del interés estadounidense en Cuba, durante su lucha por la independencia de España, hasta los tumultuosos años de la Guerra Fría y el legado perdurable del embargo estadounidense, las dos naciones han navegado por un camino complejo y a menudo contradictorio. Si quieres ver historias como estas, suscríbete ahora al canal Misterios de la Casa Blanca @ Misterios de la Casa Blanca.